Ahora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. La boca, la estomatología. Estamos con Rocío, la doctora Rocío Violeta Valenzuela Narváez, que es doctora en ciencias estomatológicas de la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Ella es hincha del Barça, por supuesto. También. Ha estado en la Universidad de Lille y pues ha estado también en Estados Unidos, en Loma Linda University. Caray, ¿esto es en California? Sí. Así. Qué bonitos lugares, conozco. Bueno, y también con el doctor Mario Mayaupoma, que es experto nuclear. ¿De qué se trata? Primero vamos a ver cómo hay que poner atención con la alimentación, con el cuidado de la boca, y luego que algunos análisis, algunos diagnósticos en que se usa radioactividad puede causar riesgos. Eso nos va a conversar Mario. Bienvenido al programa ambos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Montoya. Es un placer estar como invitada dentro del Semillero Científico. Usted es una persona muy reconocida en el mundo científico, tanto nacional como internacionalmente. Sí, en efecto, quien les habla, estimada audiencia, buenos días también con todos los que nos escuchan. Soy doctora en estomatología y especialista en implantología oral y rehabilitación oral. Y en efecto, estimado doctor, nos preocupa mucho el perfil epidemiológico de la salud bucal en nuestro país. Y el mismo que está ligado a la necesidad de desarrollar mayor investigación en el área estomatológica, básicamente en el diagnóstico inmediato y el tratamiento adecuado de la población más vulnerable de nuestro país. ¿Cuáles son, digamos, las enfermedades típicas de la gente que no toma cuidado? Exactamente, hemos diagnosticado, según las fuentes del Ministerio de Salud, dentro del Programa Nacional de Salud Bucal, que tenemos una alta prevalencia de enfermedades como caries dental, con un 90 a 95%. 90% de la población tiene caries. De la población tiene caries dental. Y sobre todo, nuestra población más vulnerable, los niños. Ahora, yo tengo caries, digamos, ¿cuáles son las consecuencias para la salud de esa debilidad? La enfermedad, la patología instalada como caries en los pacientes trae deficiencias a nivel nutricional, a nivel laboral. Si nosotros, por ejemplo, observamos la influencia de las determinantes sociales dentro de la salud oral, podríamos decir que a nivel general la caries va a influir mucho en el estado nutricional de la población. Entonces encontramos en los estudios epidemiológicos correlación entre la nutrición de niños, el estado de anemia y la alta incidencia de caries en los niños. Bueno, entonces, una persona, por ejemplo, sí, una persona que no quiero recordar su nombre, hizo popular en América Latina la idea de que los peruanos son sin dientes. Bueno. ¿Usted sabe a qué me refiero? Es lamentable de que nosotros poder decir de que nuestra población, dentro de los índices que manejamos en epidemiología, como el CPO, el CPOD o el índice ICDAS, que se utiliza actualmente en epidemiología actual, en estomatología, no hayamos contribuido a erradicar o a controlar la caries en nuestro país. Hace 20 años estamos con el mismo índice, manejamos el mismo índice de caries. No avanzamos. Pero eso, hemos avanzado. Permítame que diga una cosa. Nosotros escuchamos a los políticos que dicen, estamos mejorando la salud, tenemos programas educativos, o sea, están en lo mejor. Pero señores políticos, ustedes no pueden engañar a la ciencia, porque todas las políticas que ustedes diseñan y aplican
se proyecta, se expresa en cosas físicas, el estado de la carie de los niños y la talla, por ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto. He quedado realmente sorprendido, porque no lo creía, ¿eh? Hace una semana, leyendo las estadísticas, resulta que los peruanos tenemos en promedio la menor talla de toda América del Sur. Somos más bajitos que Bolivia y que Chile. Y eso es producto de la alimentación, ¿no es cierto, doctora? Así es, y la carie es otra expresión de la alimentación, de la educación, de la salud. Las políticas, en otras palabras, las políticas que hacen los gobiernos que han antecedido a Kuczynski, que no sé cómo será él, se ve en los dientes de las personas. En los dientes de las personas. En efecto, si nosotros, por ejemplo, comparamos el estado de salud bucal referido a el estado dentario, en la evaluación de caries en nuestros niños y adolescentes, si nosotros comparamos con otras realidades, vamos a ver de que no hemos trabajado, podemos diagnosticar, fabuloso, y ahí felicito a todos los profesionales de estomatología, o cirujanos dentistas, odontólogos, que en general aportan y ponen su grano de arena para poder para mejorar la salud de la población. Pero esto está orientado a las políticas públicas, a las políticas de salud en cada especialidad, y en salud bucal nosotros estamos teniendo el mismo índice, no hemos mejorado. Eso, igual la talla. En la talla. En efecto, en la actualidad, por ejemplo, en salud pública se está trabajando en la introducción de micronutrientes, justamente dentro de las asesorías que estoy dando en investigación, micronutrientes que influiría en erradicar la anemia, que es una política del gobierno actual, ¿no? Pero se necesita implementar programas, se necesita implementar protocolos educativos, además. Educativos. Dicho sea de paso, la educación uno puede ser pobre, lo que fuera, pero si no tienes como gobierno una política educativa adecuada, los niños y las madres sobre todo no saben cómo alimentar a sus hijos. Es para llorar ver cómo a un niño de 5, 2, 3 años, yo lo he visto con mis propios ojos, como se dice, así es, les dan gaseosa a beber a los niños. Uh-huh. ¿Sí? Con su Coca-Cola incluso de litro, no puede ser. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la gaseosa? A ver, cuéntanos. Causa erosión en las piezas dentarias. Entonces, se causa erosión y caries en las piezas dentarias por dos factores. Tienen agregados químicos, los cuales actúan a nivel del esmalte en los niños, en las etapas de formación y maduración de las piezas dentarias. Entonces, ¿qué sucede, no? La química, los ingredientes químicos erosionan el esmalte. Y el otro problema es que los azúcares, el alto contenido de azúcares que tienen las bebidas, y todo lo demás. Exactamente, facilitan la producción del Streptococcus mutans, que encuentra un medio totalmente, un nicho ecológico que va a facilitar no solamente la multiplicación de estos gérmenes, sino también indirectamente produce otros problemas como caries, enfermedad de las encías. Que pero doctora, es un comencemos por un asunto. Sí. La escuela, se empieza por la escuela. ¿Usted ha revisado que el programa educativo, por qué los niños, un niño que lee, que su profesor, que su maestro le dice, oye, no debes tomar esto, no debes tomar otros, lo hace, pero parece que no hay un programa educativo adecuado? Sí, nosotros recomendaríamos exactamente a los padres de familia y en los colegios, los programas de salud bucal se llevan en concordancia, en coordinación con los colegios, se deberían llevar de esa manera, ¿no? Entonces, lo que básicamente el padre de familia tiene que hacer es controlar, en principio, hacer las visitas, se recomienda hacer las visitas respectivas al especialista, en este caso al odontopediatra, para poder diagnosticar caries, diagnosticar gingivitis, diagnosticar maloclusiones dentales en los niños, sobre todo en los primeros años de vida. Y a la par, sí, como dice usted, es necesario que en los colegios nacionales y privados se siga unos protocolos estandarizados de salud bucal.
¿no? Muchas veces en el papel, ¿no? Quedan las instrucciones, los pasos a seguir, pero en la práctica, doctor, no estamos disminuyendo esta prevalencia de enfermedades bucodentales. Vamos a seguir conversando en el futuro sobre este tema súper interesante, pero debo ya ir parando porque nos hacen señas ahí en el control. Hay que recordar, sin embargo, amigos, repetimos, si usted desea que su niño sea científico, ingeniero, o sea, que esté a la altura del siglo XXI, pues inscríbalo en el Encuentro Científico Internacional, en el Semillero Científico. La información está en www.cienciaperú.org usted estuvo en el Encuentro Científico Internacional. No se pierdan el Encuentro Científico Internacional 2017 de invierno, del 30 de julio al 1 de agosto. Igual allí la información está en cienciaperú.org. Y también una nueva cosa es que tendremos el Encuentro Científico Internacional París 2017 el 21 de julio de este año. Espero pues que de repente te das un viajecito a París. Encantadísima. Y aportar, actualmente estamos trabajando a nivel de terapias regenerativas, implantología oral. Eso lo veremos en otro programa. Claro porque se nos acaba el tiempo. Claro que sí, encantadísima. De todas maneras, especialmente. Gracias. Regresamos, amigos, para hablar cómo es que se hace el diagnóstico. También nos vas a ayudar en ese campo. Y cómo es que hay que protegerse para no salir peor que cuando se entró por hacer un mal diagnóstico, sobre todo el radiodiagnóstico. Regresamos, amigos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos hablando de la salud bucal. Hemos hablado con Rocío Violeta Valenzuela y ahora vamos a estar con Mario César Mayapoma Gutiérrez en Radio Unión, Unión por la Ciencia. Estimado Mario, bienvenido al programa. Estamos pues, como tú sabes, un poco preocupados porque el uso de los rayos X para el diagnóstico de diversas enfermedades, incluyendo el dental, que hemos hablado con la doctora Valenzuela, tiene riesgos. Cuéntanos un poco de qué se trata, por qué alguien que va a hacerse un radiodiagnóstico a los rayos X tiene que preocuparse. Doctor, muchas gracias nuevamente por la invitación y estar presente en este programa que realmente pues permite difundir muchos aspectos de interés para la sociedad en general. En relación a su pregunta, tal como lo decía la doctora, evidentemente la parte de estomatología resulta ser muy importante en general para toda la sociedad, la población en general. Y la tecnología nuclear definitivamente es una especialidad que tiene múltiples aplicaciones, que ayuda justamente a diversas especialidades con el fin de poder realizar diagnóstico, en el caso concreto de estomatología. Y entonces las radiaciones ionizantes resultan ser pues de mucha utilidad para el diagnóstico correspondiente, si no los médicos no podrían hacer ese diagnóstico. Sin embargo, como usted muy bien lo ha indicado, también implica determinado nivel de riesgo. Y la preocupación fundamental de la protección radiológica es lograr la mejor imagen para hacer el diagnóstico correspondiente adecuado con la menor dosis de radiación. Y en ese sentido hay mucho trabajo por realizar, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Pero en nuestro país, por ejemplo, hay situaciones que deberían mejorarse. Por ejemplo, la comunicación a nivel de todos los estamentos, como puede ser las autoridades regulatorias, me refiero al sector salud, órganos reguladores, los colegios profesionales, también las entidades que dan prestación de salud, las entidades privadas. Yo, por ejemplo, identificaba un aspecto que resulta ser que tiene que evidentemente subsanarse, es el hecho, sobre todo cuando identificamos grupos sensibles. Grupos sensibles, cuando me refiero a estos grupos sensibles, estoy hablando específicamente de los niños y también de las mujeres gestantes, que están en época de procrear. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que en el caso de los niños, de igual manera, muchas veces se requiere hacer tomas de placas radiográficas para hacer un tratamiento dental. Sin embargo, resulta que las aseguradoras
muchas veces con el fin de tener la certeza que se le está dando ese servicio a los niños, y esto me lo decían los mismos profesionales de estomatología, indicaban que no le hacen la toma de 1 o 2 tomas de placas radiográficas, sino le exigen que le hagan prácticamente la toma de toda la dentadura en forma completa. ¿Y eso qué significa? Una mayor dosis de radiación y aumentando, por supuesto, el riesgo potencial para los niños. Eso es, el riesgo es el cáncer. Desde el punto de vista de los efectos biológicos de las radiaciones que hablamos, en este caso concreto, que si bien es cierto, hablamos de dosis bajas, pero sin embargo, uno de los efectos biológicos son los estocásticos, dentro de ellos, desde luego, efectos genéticos o el cáncer, como ha dicho, como probabilidad, desde luego. Entonces, esto puede ser reducido completamente, bastante, si es que se estableciera esos mecanismos de comunicación a través de todos los entes con el fin de disminuir los riesgos para esta población en general, pero sobre todo en estos grupos sensibles. Y en ese sentido, creo que ha sido interesante lo que manifestaba la doctora, visto de que por las estadísticas hay un alto porcentaje que requeriría definitivamente exámenes de diagnóstico. O sea que prácticamente todos los peruanos tenemos que pasar por el dentista con sus rayos X. Definitivamente, a la corta o a la larga. Y si es vamos a un mal radiólogo, de repente salimos no con caries, sino también con cáncer. Sí, hay una probabilidad baja, pero existe. Sí, en ese sentido yo quisiera enfatizar uno de los aspectos que considero y es reconocido a nivel mundial, la necesidad de contar con buenas regulaciones, que se establezca con el fin de que esto sea dado en forma adecuada por profesionales que sean calificados, que conozcan sobre el tema. Y esta es una de las preocupaciones, justamente porque dentro de la conferencia, por ejemplo, iberoamericana, que se desarrolló el año pasado en octubre en Madrid, España, y en donde asistí como docente de la maestría de física médica en la Universidad Nacional de Ingeniería, pues pude identificar, y fue una de las conclusiones, la necesidad que a nivel de pregrado, inclusive, a los médicos, ¿no? A los especialistas en odontología, pero también en la parte de radiólogos, medicina nuclear, la parte de oncólogos, pues se tenga que dar una formación importante en todos los aspectos de la protección radiológica con el fin de reducir los riesgos. A propósito, Mario, tú eres profesor de la maestría en física médica, como el que habla. El tema es, está abierta la matrícula, por si acaso los jóvenes que son físicos y quieren estudiar, pues no se demoren, vayan a la uni, vean el sitio web, posgrado. ¿De qué se trata esta maestría? Bueno, la maestría justamente busca, tiene como objetivo formar profesionales calificados que tengan que ver con el seguimiento de la dosimetría física y la dosimetría clínica, de forma tal de evitar riesgos innecesarios para las personas que requieren hacer uso de las radiaciones ionizantes. Lo curioso también aquí es de que, diría, a la par con la reglamentación y la regulación que fue aprobada por ley, por suerte, durante su gestión como presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, y que también se promovió la formación de la maestría en física médica, algo que al comienzo fue, yo recuerdo, bastante criticado. Sin embargo, ahora ya los mismos médicos, por ejemplo en oncología, reconocen el aporte grande que tienen de los físicos médicos, pero resulta que los físicos médicos lo dan en las clínicas privadas. Sin embargo, en las entidades del Estado no está reconocido la formación del físico médico, y eso también disminuye, desalienta de que muchos profesionales físicos competentes pues quieran realmente seguir esta especialidad, que es un aporte muy grande para la sociedad en general. Esa es otra muestra de que estos gobiernos de ciencia no conocen nada, porque ¿dónde se ha visto, qué país tienen un sistema de salud donde no hay físicos médicos? Es inconcebible, definitivamente es inconcebible. Doctor, sí. yo quisiera agregar algo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de exposición a radiaciones ionizantes en las clínicas estomatológicas o en las clínicas médicas, basándonos en las clínicas estomatológicas, en la experiencia que he podido lograr, sería recomendable que primeramente el profesional haga un diagnóstico clínico de las lesiones cariosas para no exponer a las poblaciones vulnerables como niños y gestantes, sino en los casos en los que ya están necesariamente estandarizar los protocolos, y para eso necesitamos de un comité científico que
aporte su conocimiento, como en este caso en física nuclear, en reacciones ionizantes, y que intervengan en estomatología y en las ramas médicas. Un segundo, doctor. Que se entienda claramente, doctor, que muchas veces se piensa que cuando se comunica esto se está tratando de generar un temor a la población. Por el contrario, es todo lo contrario. La población hay que educar. Hay que ser transparente. Es la mejor forma de transmitir. Perfecto, se nos acaba el tiempo, debemos terminar, pero antes debo también, por supuesto, recordar, si usted quiere que su niño sea científico, ingeniero de prestigio y de éxito en el mundo, pues inscriba a su niño en el semillero científico CEPRESID. La información está en www.cienciaperú.org, y si usted es científico y quiere presentar su trabajo en julio en el Encuentro Científico Internacional 2017 de invierno, que va del 30 de julio al 1 de agosto, igualmente pues ingrese al sitio web www.cienciaperú.org. Y obviamente yo los invito también a algo que he estado haciendo en la mañana. Señores, lean mi sitio web modestomontoya.com. He sacado algunos artículos científicos, o sea, información muy científica del exterior. Hay una relación entre ciertos genes y la homosexualidad. Punto 1, importante que lo lean, amigos. Esto debe ser también parte del debate, no es cuestión de hacer pelea por las puras. La ciencia nos muestra que hay genes relacionados con la homosexualidad. Y además, por supuesto, debo señalar que nuestro país en eso está un poco atrasado, porque se mezcla fanatismo, se mezcla religión y se mezcla una serie de otras cosas, y se olvidan de la ciencia para tratar temas de interés nacional. También en ese sitio web hay otras noticias de ciencia y tecnología que les puede servir para su vida, para progresar, para que sus niños no estén en la ignorancia. Amigos, no se olviden, estamos en Radio Unión, Unión por la Ciencia. Aquí en Lima es 103.3 FM, no sé cómo será en provincias. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.